No importa quién enseñe acerca de la Trinidad, siempre enseñará lo mismo con los mismos errores. Con los mismos errores. Trinidad revelándose todavía en una forma incipiente, porque la revelación de Dios fue progresando, no cambiando, es la misma revelación, pero fue progresando según el entendimiento del pueblo de Dios a través de las eras. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios, Elohim, que es una palabra plural. Elohim creó, no dice crearon. En el principio creó, singular, Dios, plural, los cielos y la tierra. Bueno, pero aquí también tenemos otro gran problema. Y es que la palabra Elohim es un plural. ¿Pero un plural de qué? El singular de Elohim significa Dios. Si el singular de Elohim significa Dios, entonces usted tiene que entender dos cosas. O la palabra Elohim significa dioses, o la palabra Elohim significa, o se está hablando de un Dios que se presenta con atributos y virtudes significativos que representan la grandeza de ese único Dios. Entonces, si usamos la palabra Elohim de manera plural, tendríamos que usarla en toda la Biblia, como lo presenta el pastor Michelin, y tendríamos que hablar no de un solo Dios, sino de dioses durante o a través de toda la escritura. Pero aquí lo estamos usando la palabra Elohim solamente para resaltar las virtudes y el poder de nuestro Dios. Entonces, si usted va a utilizar la palabra Elohim como una palabra plural y lo va a utilizar textualmente, entonces usted tiene que hablar de dioses. O tiene que utilizarlo para hablar de un solo y único Dios que gramaticalmente está en plural para hablar de la grandeza de ese único Dios, para hablar del supremo Dios. Entonces, aquí nuestro amigo Sugel Michelin también erra. Su interpretación es errada, es tan errada como cuando usó la palabra Ejad. Y realmente, por ejemplo, se habla de Elohim, el becerro que hicieron los israelitas, se habla de Elohim acerca de ese becerro. No estaban refiriéndose a que ese becerro era una pluralidad de becerros. Se estaba hablando de Elohim referente a ese becerro de oro, porque ellos consideraban que ese becerro representaba a un Dios grande y poderoso quien lo sacó de Egipto. También se habla de Elohim refiriéndose a los jueces porque son gobernadores, porque ejercen un poder, un gobierno sobre el pueblo. Se habla de Elohim para referirse a los ángeles. En fin, entonces, si vamos a utilizar la palabra Elohim en todos estos casos, como el señor Sugel Michelin lo está utilizando en Génesis 1:1, pues vamos a tener un complejo desorden, vamos a tener un problema totalmente aterrador, porque la palabra Elohim no puede ser usada de esa manera. Ni los judíos la utilizaron de esa manera, ni la han utilizado, ni la utilizan. Y el pueblo de Dios que conoce acerca de la identidad de Dios tampoco lo usa de esa manera. Entonces, creo que es un grave error la posición del señor Sugel Michelin cuando está utilizando la palabra Elohim en Génesis 1:1. El Hijo Dios, ahí está el Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que aquí tenemos al Padre, creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos al Hijo, la palabra a través de la cual el Padre creó todas las cosas. Totalmente falso, salido de contexto, fuera de la escritura, totalmente antibíblico lo que está presentando aquí el pastor Michelin. Esa idea de que el Hijo está desde el principio creándolo todo con el Padre es totalmente absurda, totalmente antibíblica, es una falsedad y es una total herejía. El Hijo no entra a la escena hasta que Él no nace
en el Nuevo Testamento en el vientre de María. Antes no entra el Hijo a la escena. Por lo tanto, no crean, es totalmente inaudito querer creer o explicar o querer mentirle a la gente y decirle que el Padre estaba juntamente con el Hijo creándolo todo. Eso es falso. Hay un solo Dios en Génesis 1:1, el cual está creándolo todo. El Hijo en el Nuevo Testamento es donde entra a la escena. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, porque si vamos a creer que el Hijo está desde el principio creándolo todo con el Padre, tendrían que explicarme los señores trinitarios bíblicamente dónde está la creación del Hijo o dónde se engendró el Hijo en el principio y cómo surgió el Hijo en el principio, lo cual no te van a poder explicar porque no está en la Biblia. El Hijo nació en Belén. Así que esa idea de que el Hijo está con el Padre, creándolo todo desde el principio, es absurda. Hay que desecharla automáticamente porque es una total herejía. Bueno, esa expresión de que el señor Suger Michelin coloca su mano en la boca, es como mostrando como que si el Hijo es la palabra y el Padre habló, entonces el Hijo sale de adentro, sale de la boca de Dios. Y sale de la boca de Dios, pero es que el Hijo, si fuese una palabra como una persona distinta al Padre, de todas maneras, la palabra sería un alguien que sale de la boca de otro alguien. Y eso sería descabellado, antibíblico. Yo diría que herético. Totalmente herético. Además, yo no puedo separar mi palabra de mí. Mis palabras siempre estarán conectadas a mí. Por lo tanto, no puede decir no que la palabra y ahí salió el Hijo. Eso es herético, como dice el pastor Polo. Mis palabras siempre van a estar añadidas o conectadas a mí. Yo no puedo separar mis palabras de mí. Pero vamos a seguir escuchando. Y en el versículo 2 dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Pero ¿cuál Señor? El Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuál Señor? ¿El Señor que es Espíritu? De ese Señor están hablando. Vamos a leer Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cierto? Este Dios que creó los cielos y la tierra, ¿de qué Dios nos está hablando la Biblia? Porque este Dios que creó los cielos y la tierra, habló en Génesis 1:3. Sea la luz. Entonces, si este Dios de Génesis 1:1 es el Dios tripersonal, es el ser tripersonal, entonces tenemos que este ser tripersonal en el verso 3 habla. Y si Dios como ser puede hablar, entonces Dios como ser es un alguien. Es una persona divina. De tal manera, Dios habla en Génesis 1:3 y dice, y dijo Dios sea la luz. ¿Cierto? Ahora, dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios. Ahora, este Dios, ahora lo están tomando para relacionarlo solamente con la persona del Padre. En el verso 1 están tomando la palabra Dios para relacionarlo con el ser de Dios donde existen tres personas. Pero en el verso Dios hacen una maniobra y están tomando ahora la palabra Dios para referirse a la persona del Padre, para referirse precisamente a la persona del Padre. Y dice, y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y uno también puede preguntarse, ¿este Dios de Génesis 1:2 es Espíritu? Porque cuando se dice el Espíritu de Dios, cuando se habla de la palabra Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y cuando se habla de la palabra Dios, se está refiriendo al Padre. Y si se está refiriendo al Padre, entonces este Dios, el cual es el Padre, es Espíritu. Y si el Padre, quien es Dios, es Espíritu, ¿qué podemos entender cuando la Biblia dice el Espíritu de Dios? Estamos hablando de un espíritu distinto al Espíritu del Padre,
siendo el Padre Dios, quien como Dios es espíritu. ¿Estamos hablando del mismo espíritu o estamos hablando de otro espíritu? Porque si estamos hablando del mismo espíritu y la palabra espíritu en Génesis 1:2 hace referencia al Espíritu Santo, entonces estamos diciendo que el Padre, siendo espíritu, se movía sobre la faz de las aguas. Y si ese espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, es un espíritu distinto a Dios, ¿verdad? Que en este caso de Génesis 1:2 están haciendo alusión al Padre, entonces eso es politeísmo. Pero la Trinidad no entiende esto. La Trinidad no comprende esto. Vamos a colocarlo en otro escenario. Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios. ¿Quién es Dios en Génesis 1:2? ¿Es el Padre? Cuando se habla de Dios en Génesis 1:2, ¿es el Padre? Ok. Si es el Padre, entonces el Padre en Juan 4:24 es Espíritu. El Padre, quien es Dios, también es Espíritu según Juan 4:24. Cuando se habla de Espíritu en Génesis 1:2, ¿se está hablando del Espíritu Santo? Ciertamente que sí. Todo trinitario entiende que la palabra Espíritu en Génesis 1:2 hace referencia al Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu de Dios. ¿Dios es Espíritu? Sí. ¿Y este Espíritu es un Espíritu distinto al Espíritu de Dios o es el mismo Espíritu? Esa es la pregunta. Porque si es el mismo Espíritu, estamos hablando de la misma persona divina espiritual. Y si es un espíritu distinto, entonces usted ha caído en politeísmo. Usted ha caído en politeísmo. Entonces, una de dos. O estamos hablando de la misma persona divina, la cual es espíritu, cuando hablamos de espíritu de Dios, o estamos hablando de dos espíritus distintos y eso es herejía. La Trinidad frente a eso está en estrecho, porque se vuelve hereje o se vuelve unicitario. ¿Cierto? Porque al igual que el señor Sugel Michelin, los trinitarios toman la palabra espíritu en Génesis 1:22 para referirse al Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Y utilizan la palabra Dios del mismo verso para referirse al Padre. Para mostrar, según ellos, las dos personas que existen dentro del Dios tripersonal. Bueno, pero si la palabra espíritu hace referencia a la tercera persona y la palabra Dios hace referencia a la primera, la pregunta es, ¿la primera persona de la Trinidad no es espíritu? ¿Y la tercera persona de la Trinidad entonces también es espíritu? ¿Y entonces de cuántos espíritus estamos hablando? ¿De uno o de dos? Porque si el Espíritu de Dios refiriéndose al Padre es el mismo Espíritu refiriéndose al Espíritu Santo, estamos hablando de la misma persona espiritual. Y eso es unicidad. Pero si estamos hablando entonces de dos espíritus divinos, eso es herejía. Y la Trinidad tiene que decidirse. Tiene que decidirse.